cierto que se ha estropeado el cañón. También, pero bueno, en la última hora surgió un problema que el problema de masa. Entonces yo convertí una salida VGA directamente. Iba a conectar el cañón de vídeo. Y había un problema, bueno, que reventó el fusible directamente del circuito y parecía que funcionaba, pero al final no tiene que haber seguido la tarjeta de vídeo. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con este seminario que vamos a realizar? Pues bueno, pretendemos primero cambiar un poco del aula, siempre que estamos en el aula metidos, y intentar hacer algo distinto. Aprovechando de que hay una práctica que era un control de iluminación que hacíamos hace unos años, un dimmer, que es un regulador, un control, como veis aquí a la derecha, un control de alterna, en este caso con un TRIAC. Como sabéis, el TRIAC es un dispositivo que es bidireccional, que nos permite controlar tanto semiciclo positivo como semiciclo negativo. Es un dispositivo de baja potencia, como 6, 7, 8, 9, 10 amperios, que es un dispositivo que se utiliza para control, podemos decir, doméstico, pequeños motores de corriente alterna, reguladores de iluminación, control de un pequeño motor tipo electrodoméstico, etc. Y se puso muy de moda hace unos años como control de iluminación, cuando la lámpara de incandescencia todavía se vendía. Como sabéis, se dejaron de fabricar hace poco tiempo por orden de la Comunidad Europea y prácticamente ya no se fabrican, las que se fabrican vienen del extranjero, y hemos pasado a las lámparas de bajo consumo. Ya expliqué un día en clase que el control que se hace sobre un tubo fluorescente es distinto al que se hace sobre una lámpara de incandescencia. La lámpara de incandescencia, como sabéis, como funciona normal y corriente, tiene un filamento de tungsteno, y lo que hacemos es que al circular la corriente por el filamento emite luz. Que circula más o menos corriente, pues emite más o menos luz. Entonces podemos regular la corriente que circula o la potencia alterna que estamos entregando. En el caso de un regulador de tubo fluorescente, decíamos que hay que alimentarlo con un inversor de alta frecuencia, y entonces el control no es tan simple. Existen variadores de iluminación de tubos fluorescentes, pero un control electrónico que son inversores, al fin y al cabo, de baja potencia. Bien, y tuvo mucho auge en su día porque se vendía este tipo de reguladores, que es el principio, el que voy a poner en la transparencia, está basado en un DIAC, en el control de potencia de un TRIAC con un DIAC. El DIAC es un dispositivo de baja potencia, un dispositivo de control, que también es bidireccional. Y el DIAC tiene una característica de tensión e intensidad, como veis en la transparencia, donde es un interruptor, actúa como interruptor, que cuando la tensión que tenemos en extremos del dispositivo es la tensión VBO, se cierra y deja circular la corriente. Cuando se cierra, pasa a conducir comportándose como un diodo, pero la caída de tensión que hay en su extremo elevado. Por ejemplo, estamos hablando de un DIAC que puede tener una tensión de ruptura, que es lo que usábamos para la práctica, de 35 voltios, 30-35 voltios, el incremento negativo de tensión 10-15 voltios, o sea que la tensión de mantenimiento era hablando de 35 menos 10-15, son 15 voltios, es un valor elevado, pero bueno, lo que hacía es que se cerraba y normalmente se utilizaba el modo oscilador de relajación, el condensador se carga y cuando se cierra el DIAC se descarga instantáneamente el condensador a través del dispositivo. Como vemos aquí en esta transparencia, vemos el dimmer, en este caso ya completo, aquí a la izquierda. Vemos el control del TRIAC, en este caso, que controla la potencia que estamos entregando a la bombilla. Es una bombilla sencilla de 40 o 50 vatios, de 40 vatios en concreto, la que vamos a utilizar, a 220 voltios. Hay que tener algo de precaución a la hora de medir con el osciloscopio, porque además el osciloscopio, las dos pastillas de referencia de masa las tienen unidas entre sí, y si yo mido directamente con el osciloscopio una señal de red, estaría derivando una de las fases directamente a través de la pastilla de masa del osciloscopio, y por tanto saltaría el diferencial. Hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Aparte, como sabéis, si el osciloscopio no tiene sondas especiales de corriente, son sondas de tensión, lo que estoy midiendo siempre es tensión, no mido corriente.
La única aplicación que vamos a tener que tener es que las dos sondas, en este caso de referencia, deben de estar unidas entre sí, para no cometer ningún cortocircuito. Imagínense que estamos midiendo la tensión extremo del tríac y tenemos arriba la sonda positiva y abajo la negativa. Imagínense que queremos medir la tensión en la bombilla y disparemos arriba la sonda negativa. Estaríamos cortocircuitando negativo arriba y negativo abajo y haríamos un cortocircuito con la propia red. Entonces lo que hacemos es colocar en la patilla de masa, abajo, en la parte de abajo, las dos referencias del osciloscopio. Vamos a colocar una tensión en el extremo del condensador para ver cómo se carga y se descarga, y luego vamos a colocar otra patilla del osciloscopio en el extremo del tríac. Por tanto, vamos a ver la tensión en el extremo del tríac y la tensión en el extremo del condensador. Bien, fijaros en esta forma de onda que tenemos aquí antes de pasar al osciloscopio. Después vemos que el condensador se carga a partir de una señal alterna hasta que la tensión es la tensión de disparo VPO, que es justo en este punto. En este punto se produce un incremento negativo, como vemos, de tensión, incremento de V negativo, y deja de conducir. Y sigue a la señal alterna de entrada. ¿De acuerdo? Por tanto, cada semiciclo el condensador adquiere la tensión de disparo VPO del día. Significa que el condensador se carga a través de la constante de tiempo P1 R2. Cuando la tensión en el extremo del condensador adquiere la tensión de disparo del día, se cierra el día y se descarga instantáneamente con este incremento negativo de tensión, de 10 voltios o por ahí, sobre la puerta del tiritor, del tríac, haciendo que en cada semiciclo, con un ángulo de retardo alfa, que viene determinado por qué, este ángulo de retardo alfa, porque viene determinado por la constante de carga, en este caso del condensador, debido a la resistencia potenciómetro P1 más R2, ¿verdad? Cuando la potencia que estaremos entregando a la carga, en este caso a la bombilla, será máxima. ¿Cuándo será máxima la potencia que estaremos entregando a la bombilla? ¿Qué me lo dice? ¿Cuándo es máximo? Yo estoy controlando la potencia que estoy entregando a la bombilla, la señal, cuando lucirá su valor máximo la bombilla. Cuando la tensión que estamos entregando sea la mayor posible. O sea, cuando alfa sea idealmente cero, se dispare el paso por cero de la señal. Va a ser muy pequeñito, va a ser 10-15 grados. Prácticamente cuando se dispara en 10-15 grados sería V sub omega t, sería la señal de red, en concreto serían 220 por raíz de 2, 240 por raíz de 2, por seno de 15 grados. Prácticamente no va a dar un ángulo completo. Se suele utilizar, esto es interesante, si yo quiero controlar la potencia entregada a una carga, yo puedo considerar que si alfa mínimo es 10-15 grados, vamos a poner por ejemplo 15 grados, por lo cual esta tensión será 240 por raíz de 2 seno de 15 grados, puede ser 80 voltios por ahí aproximadamente. Si yo calculo la integral entre 15 grados y 180 y calculo la integral entre 0 y 180 grados, voy a ver que prácticamente la potencia que estoy entregando es la misma. O sea que yo puedo tomar 5, puedo tomar 10, puedo tomar 15 grados, sin ningún problema con alfa mínimo. Igual que el alfa máximo, que será, puedo tomar, en este caso, 180 menos 15 grados, el ángulo de retardo alfa máximo, puedo considerar que cuando alfa vale 180 menos 15 grados, la integral sería entre alfa 180 y 15 grados y 180, prácticamente es cero, y es casi igual que si no conduciera. Por tanto, el margen de alfa que vamos a tomar a la hora de diseñar va a ser entre 10-15 grados y 180 menos 15 grados. ¿De acuerdo? Uno va a ser el alfa mínimo, ángulo de retardo mínimo, y otro va a ser el alfa máximo. ¿De acuerdo?
¿Qué determina el alfa mínimo? La resistencia mínima. Está claro, porque es la constante de tiempo, al fin y al cabo. La resistencia mínima es igual, en este caso concreto, a R2 más potenciómetro 1, siendo potenciómetro 1 igual a 0. La resistencia R2, en este caso que está en serie con peso 1, es la que determina el alfa mínimo. ¿Y qué determina el alfa máximo? Alfa máximo determina peso 1 más R2. Cuando peso 1 es máximo, que se suma R2. O sea, cuando la suma de peso 1 más R2 es máximo. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que fíjense que estamos tratando la carga de un condensador no a partir de una tensión continua, como hemos visto en otros circuitos, en el caso, por ejemplo, de los filadores de relajación con un JT, cuya solución era sencilla. Decíamos, la V sub C de T era igual a A más B por E elevado a menos T partido por RC. Esto era la carga de un condensador, la solución de la carga de un condensador a partir de una tensión continua. Bien, en este caso, la tensión de entrada es alterna. Y sabéis que la solución tiene el régimen permanente y el régimen transitorio. Y es un poquito más complicado de calcular que así de simple. O bien lo calculamos la solución del cociente diferencial, que se puede hacer perfectamente, o bien lo que se puede hacer es echar mano de tablas. ¿De acuerdo? Y estas tablas, ¿qué es lo que hacen? Tablas, lo que no hacen es... Bueno, antes de ver la tabla, podemos ver perfectamente, eso es una figura ya antigua que tenemos, tomada de los osciloscopios analógicos, y estáis acostumbrados ya a los osciloscopios digitales. Este, por ejemplo, tiene un sistema operativo tipo de Windows, fuera el sistema operativo cuando se enchufa XP. Esto sería analógico de fósforo verde, que entonces estaba hecho con la cámara analógica. Vemos aquí arriba como la tensión del condensador nunca llega a alcanzar la tensión de disparo, y por tanto tenemos una señal alterna. Fíjense cómo está desfasada la señal externa del condensador, que es la más pequeñita, con respecto a la señal de entrada, un ángulo del retardo, en función de RC. Y es señal sinusoidal altura, o sea que solamente tenemos un retardo. No llega nunca a alcanzar la tensión de disparo. A medida que disminuyo yo el valor de la resistencia, de R, llega un momento en el cual la tensión que alcanza el condensador es suficiente para que se cierre el día, vemos ese pequeño incremento que hay ahí, y a partir de ahí deja de conducir y empieza otra vez a cargarse. Se cargaría hasta más VBO, y menos VBO más incremento de V. Claro, ¿por qué? Pues porque se ve aquí perfectamente. ¿Cuál es la tensión inicial de la que parte el condensador? La tensión inicial es, en este caso, menos VBO más incremento de V. Sería, si por ejemplo VBO fuera 35 voltios y incremento de V fuera 15, por ejemplo, la tensión inicial sería ¿cuánto? 35 menos 15. La tensión inicial de la que parte, que sería la tensión negativa. El condensador se carga positivamente y después negativamente. Y tiende a cargarse hasta un valor de tensión VB. Es importante este valor, la tensión inicial de carga hasta la tensión final, porque nos va a determinar aquí una tensión normalizada, que es la que tenemos la transparencia, donde aparecería en el numerador tensión inicial, tensión final, y en el denominador el valor eficaz de la tensión por la que estamos trabajando. Esto nos permite usar unas tablas donde podemos calcular, estas tablas lo que dan es la carga de un condensador a partir de una señal alterna, ¿de acuerdo? Para diferentes tau, ángulos de retardo. Fíjense aquí que tenemos el tau serie 2 RCF, que es el valor de la constante que aparece aquí, desde 0,1 hasta 5. Esto sería el valor de pico, por eso pone aquí un raíz de 2, que si os fijáis aquí en el eje Y es 1,40, 1,40 posiblemente a raíz de 2, por el valor de la tensión eficaz. Y es muy sencillo utilizar la tabla. Solamente tengo que determinar el ángulo mínimo del que quiero partir, que puede ser 15-20 grados, y el ángulo máximo, que hemos dicho que puede ser, por ejemplo, 20 grados, pues serían 160. O 15 grados, 180 menos 15 grados. El ángulo mínimo y el ángulo máximo. Voy a ampliar, si veis, voy a ampliar la zona de abajo, puesto que el valor normalizado que nos da nosotros es 0,2. Y si yo utilizo la señal de red, 240 voltios, en la fórmula anterior me daría un valor aproximadamente, con un día lo que estamos usando son 30-35 voltios de disparo de 0,2, por tanto lo he ampliado, y una vez que lo tenemos ampliado, cogemos los dos ángulos de retardo, como se ve aquí, el mínimo que va a ser 20 y el máximo que va a ser 160, trazo una vertical y
desde 0,26, donde corte, tengo las dos constantes de tiempo. Constante de tiempo mínima, que sería 0,18, y constante de tiempo máxima, que sería 2,2. ¿De acuerdo? Eso me va a determinar, aquí lo veis aquí, 2 RCF. Conozco la frecuencia, conozco el condensador, 0 microfaradio, 2 microfaradio, me va a determinar el valor de la resistencia, del sumatorio de R1 más P1. Las dos constantes de tiempo, mínima y máxima. Al fin y al cabo lo que estamos es representando gráficamente la carga de un condensador a partir de una tensión alterna y usar esa gráfica para hacer el cálculo así de simple. Como si solucionara la coeficiente diferencial de carga de un condensador a partir de la señal alterna. Bien, si vamos a ver este circuito, que es el circuito que tenemos aquí, teníamos que poner el círculo de alta tensión, porque si no el alumno no está acostumbrado a trabajar con señal de baja potencia y usa muy libremente los patillajes y toca muy libremente y los osciloscopios, igual. Saltan diferenciales, saltan magnetos térmicos, cortocircuitos, etc. Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, en este caso estamos usando este simple circuito que tenemos aquí a la derecha, la carga del condensador a partir de una constante de tiempo y disparo a través de vías. Luego se puede utilizar la segunda constante de tiempo para quitar un efecto que se llama efecto de Hysterisis, que no lo vamos a explicar. Es muy sencillito porque es una doble constante de tiempo. Bien, el circuito que nosotros vamos a utilizar es lo que hemos preparado para práctica. La que vosotros normalmente hacéis es una placa de este tipo. Y este está preparado, lo han hecho unos compañeros vuestros, lo hicieron para práctica. Veis que tenemos aquí perfectamente lo que sería la doble constante de tiempo. En principio solamente vamos a utilizar una constante de tiempo nomás para que sea simple, no tenemos mucho tiempo. Estamos utilizando el potenciómetro, que sería este que tenemos aquí, y la resistencia mínima, la resistencia en serie, que estaba a determinar, que determinaba la resistencia mínima, el alfa mínimo, determinaba el alfa mínimo. Y esta resistencia sumada en serie con el potenciómetro determina el alfa máximo. Por tanto, al mover el potenciómetro, yo lo que voy a hacer es mover el instante de tiempo en el cual se alcanza la tensión de disparo del día, que al fin y al cabo alfa, está claro. Bien. Aquí a la izquierda, a la derecha vuestra, como veis, aparece la red RC, que es la red Nuber, que se coloca en paralelo, en principio no está conectada, para evitar sobretensiones y disparos indeseados en extremos del dispositivo. Siempre que aparezca un dispositivo superconductor, debe de aparecer una red Nuber, esté o no esté, representada o no representada, debe estar. Aquí tenéis, por ejemplo, una red Nuber de potencia, de la casa Semicron. Este en concreto son dos redes Nuber para dos semiconductores que pueden estar en un puente, dos directores, vienen ya hechas directamente. Y siempre deben de aparecer estas redes, que son las redes RC, que hemos visto que protegen contra derivadas dobles con respecto al tiempo. Bien, colocamos la bombilla que vamos a usar como carga. Podríamos usar también como carga un motor de corriente alterna. Yo tengo aquí un pequeño motor de jaula de ardilla, lo he dejado casi abierto para que, aprovechando que estamos aquí en el seminario, lo veamos por si alguien no... Imagino que se lo habéis visto, pero bueno, lo abrimos, un motor de jaula de ardilla o inducción, muy sencillo para que veáis cómo es por dentro el motor. Yo podría variar, estamos hablando de pequeños electrodomésticos, aunque la corriente de un motor no se varía solamente regulando una de las fases, pero bueno, si es un pequeño motor, pequeño electrodoméstico, pues se puede variar perfectamente, no hay ningún problema, variando la tensión alterna que estoy entregando. En este caso vamos a colocar la bombilla de 40 vatios y no tiene ninguna trayectoria. Le hemos colocado aquí esto para poder visualizar las tensiones aquí, las dos masas, la tensión externa del condensador, que estaréis viendo, y la tensión en extremos del día. Si en principio yo enchufo esto y no hay ningún problema, pues debería funcionar y en principio estaría, ¿cómo está ahora mismo el potenciómetro? ¿Cómo estaría el potenciómetro ahora mismo? ¿Al mínimo? Si no tengo luz en la bombilla, ¿qué significa? Que no conduce. O conduce tan poco que no se ve el filamento de tungsteno. Significa que alfa es máximo. Y si alfa es máximo, ¿cómo es el potenciómetro? La constante de tiempo es máxima. Y si la constante de tiempo es máxima, R es máximo. ¿De acuerdo? O sea que yo al variar el potenciómetro ahora lo que voy a hacer es disminuir el valor del potenciómetro.
Y por tanto, si yo disminuyo el valor del potenciómetro, lo que estoy haciendo, si esto funciona, es, lógicamente, aquí estoy entregando potencia a la carga, pero es tan poca la potencia que estoy entregando a la carga, fíjense, que prácticamente no se ve. Yo desde aquí estoy viendo que está en rojo el filamento. El tustero es muy sensible, por eso cuando yo toco la bombilla se funde tan rápidamente, porque está muy caliente, entonces es muy frágil y se rompe la bombilla. Por eso una bombilla de incandescencia dura mucho menos que un tubo fluorescente, o una bombilla de las que tiene gas dentro, como son la lámpara halógena. La lámpara halógena es una bombilla de filamento que tiene dentro gas, por lo cual hace que tenga mayor rendimiento. Si yo voy aumentando, en este caso, disminuyendo el valor del potenciómetro, que pasa, va aumentando, va disminuyendo alfa. Y si alfa disminuye, ¿qué pasa con la potencia? Va aumentando. O sea que yo, a medida que voy disminuyendo el potenciómetro, va aumentando la potencia. Justo cuando estaría a cero el potenciómetro, en teoría estaría entregando la máxima potencia a la carga. No entrego la máxima potencia, porque alfa no es cero. Pero hemos dicho que prácticamente con alfa 10-15 grados se puede casi considerar que estoy entregando la máxima potencia a la carga. Eso lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Hacer la integral entre 10 grados o 15 y 180 y compararla con la integral entre 0 y 180, tomando la tensión de red, 240 por radio 2, 220 por radio 2. ¿De acuerdo? Bien, así de simple. Este dímer lo podíamos encontrar, por ejemplo, de la serie famosa de Simón, que se colocaba directamente en la pared. Esto es lo que aparecía en la pared. Y esto que aparece aquí es el potenciómetro. Esto es lo que se utiliza para regular la lámpara de alta potencia, que son lineales. Son 300 vatios, 400 vatios. Son halógenos. Bien, esto que veis aquí es ahora lo voy a pasar para que lo veáis, es un dímer. Y tiene dentro una pequeña bobina que actúa de filtro también. Ahí tiene que filtrar porque las conmutaciones que se provocan en extremos del tría son derivadas con respecto al T, que se inyectan en la red y por tanto filtran un poquito dichas conmutaciones, limpiando la señal. Un potenciómetro que se engancha justo con esto que tenemos aquí en el centro, dos condensadores, un fusible y el tría, así de simple. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a conectar esto, a ver si funciona. Y vamos a conectar el osciloscopio. Hemos dicho que vamos a poner, para que no haya ningún problema, las dos masas las vamos a poner juntas, la parte de aquí de abajo. Voy a apagar aquí primero. Vamos a colocar las dos masas juntas. Voy a conectar una del osciloscopio en extremos del tría, ¿de acuerdo? En extremos del tría. Y el otro lo voy a conectar en extremos del condensador. Están atenuadas por 10 las ondas. No sé si conseguimos que esto se quede quieto. Hay que tener cuidado de que no dé la sonda como el disipador, porque el disipador en el tiristor, en el tría, va a unos terminales. En el caso del tiristor va al ánodo, y en el caso del tría va a unos terminales. Por lo cual pudiera hacer algún cortocircuito con la sonda. Vamos a ver si está todo bien. Enchufamos. Y tenemos en el osciloscopio, en este momento, la tensión de entrada, la señal amarilla, señal alterna. Podría medir perfectamente su valor, serían 220 por radio 2. El periodo de la señal sería 20 milisegundos, serían 50 Hz. Y se ha representado en este caso en rosa la tensión que está en el condensador. Lógicamente no está la bombilla conduciendo, significa que no estoy entregando potencia a la carga. ¿Eso qué significa? Que no se está disparando el día.
y por tanto la tensión que adquiere el condensador nunca llega a ser la tensión de disparo, que vamos a ver a continuación cuánto vale. Voy a continuación a disminuir, vamos a disminuir la señal del potenciómetro enchufado. Y vemos efectivamente cómo ya tenemos luz en la bombilla, cómo el condensador, voy a parar, cómo el condensador llega a este nivel de tensión, el condensador llega justo a este nivel de tensión que tenemos aquí, que podemos ver cuánto vale, en este caso. Tendríamos aquí, serían en principio dos divisiones, las dos ondas las tenemos atenuadas por 10, sería por 10, y podría mirar perfectamente cuál es la tensión de disparo VBO que tenemos aquí en este momento. No sé si la veo. Estaríamos viendo, a ver si puedo calcular yo cómo se da aquí para medir. Con estas dos cursores, ¿lo veis el cursor? ¿Lo veis? Puedo ver, en principio, aquí lo traigo al inicio del paso por cero y el otro me lo llevo a alfa cuando se dispara. Y puedo ver, lo puedo ver yo, porque el otro no puede ver, que son 5 milisegundos. 5 milisegundos. 5 milisegundos es perfectamente aquí, que sería la mitad de un semiperiodo. El periodo sería 20, la mitad sería 10, alfa 90 grados sería 5 milisegundos. O sea, estaríamos entregando la mitad de la potencia, en este caso a la cámara. Si me acuerdo cómo se pone aquí en este osciloscopio, el eje para ver el nivel aquí de tensión, estaba mirando a ver si aparecía aquí, me aparece 32,5, 32,5 y menos 32,5. O sea, la tensión máxima que tiene en ese caso el día es más 32,5, simétrico, el día simétrico. O sea que a los 32,5 se cierra. Se produce un incremento negativo de tensión, aproximadamente 10 voltios, y vuelve a cargarse hasta menos 32,5. ¿De acuerdo? Hasta este punto. Que vuelve otra vez a alcanzar la tensión de disparo. Entonces, no sé si se ve aquí, vamos a ver si se ve. Cuando yo varío, en este caso, voy a considerar que el potenciómetro está al mínimo. Si el potenciómetro está al mínimo, ¿qué pasa? Hemos dicho que la potencia máxima, que la bombilla estaría luciendo a tope, o sea que alfa es mínimo. Y si yo ahora voy cogiendo y voy aumentando el potenciómetro, vemos que va alcanzando alfa un ángulo mayor, hasta que prácticamente llegamos a que no se dispara en este caso el dial, y por tanto no conduce el trigger. ¿De acuerdo? Bien, así de simple. Esto es un dimmer, que es un regulador de señal de corriente alterna. Voy a aprovechar, ya que estamos aquí, si queréis, si alguien queréis hacer una pregunta relacionada con esto que estamos viendo. ¿Está todo claro? Bueno, voy a aprovechar ya que estamos aquí y voy a enseñar algunas cosillas. En concreto he dicho que iba a enseñar el motor de... Ven aquí, vete aquí. Cógete, ¿te importa salir aquí? Voy a poner. Quítame los fototornillos que tiene aquí. Estoy viendo para los compañeros contigo. Quítame los fototornillos. Están ya casi sueltos, para que veamos el motor por dentro. Aquí tenéis, por ejemplo, vamos a verlo en clase, el estudio de los disipadores de calor. No os preocupéis que no voy a tirar a nadie. Prácticamente se puede utilizar también para tirar peso. Estos son disipadores de calor comerciales. Este en concreto, que tenéis aquí, es un disipador de calor para un SK-T10, que es el micrón, que es un tiristor, como veis aquí, pequeñito, 10 amperios.
saca la carcasa. Bueno, déjalo así. Este es de 10, como veis aquí, un tiristor de 10 amperios. Esto iría roscado aquí, de tal forma que el ánodo, que es el que va unido al chasis, es donde se disipa menor potencia, iría directamente conectado al disipador. ¿Bueno? Y esto sería un disipador de gran potencia. Lo he comprado a posta muy grande, pues para que, bueno, que se vea efectivamente que podamos encontrar disipadores de muy alta potencia. Inclusive tiene aquí para poder engancharlo en las rieles del cuadro. Este mismo lo tenéis aquí montado, por ejemplo. Esto lo hemos hecho para práctica, donde teníamos, esto que tenéis aquí son 2 IGBT y 2 IGBT, un puente de 4 IGBT, me permite construir un convertidor en 4 cuadrantes para continua, o un pequeño inversor, y veis cómo está conectado directamente con estos conectores que tienen aquí, y esto va directamente unido al chasis, como veis, que es el encargado de disipar. Esto inclusive está preparado para poder conectar aquí un ventilador, de forma que podría tener una ventilación forzada. Si colocamos aquí un ventilador en esta mejilla, pues nos permite aumentar en este caso las características del disipador. Normalmente suele ser anodizada en negro para ayudar a mejorar el calor. Tenéis, por ejemplo, también, os hemos comentado en clase, pues que podemos tener un puente, por ejemplo, de 6 IGBT, es este caso concreto, de semicron. Voy a pasar para que veáis, si queréis, el elemento. Este es, en concreto, un puente de 6 IGBT que se utiliza pues, para variar la velocidad de un pequeño motor de corriente alterna o para un inversor ya preparado. No es de una potencia media. Y esto que tenemos aquí es un driver ya preparado para atacar, por ejemplo, en este caso en concreto, para atacar a 2 IGBT. Hemos visto ahí que teníamos un puente con 4 IGBT. Este es un driver que ataca directamente a 2 IGBT. De forma que yo no me despreocupo de atacar al IGBT y solamente utilizo la salida de entrada entre 0 y 5 voltios. Que son las señales de control que las puedo obtener de un microcontrolador o de un circuito digital. Podemos también tener, como veis aquí, por ejemplo, este sería 2 tiristores. Y fijaros que además tenemos unido aquí a la parte metálica, que es la que se conecta al radiador. O este que tenéis aquí, que es de 4 tiristores, un puente monofásico de 4 tiristores de semicron también, ¿de acuerdo? Más elementos que tenemos, pues aprovechando. Fijaros, este sí lo conocéis, imagino, si alguien ha cogido y ha abierto el PC. Aprovechando el otro día que estuve en el PC base, cogí uno que tenían allí. Esto que tenéis aquí es el disipador, esto va aquí con parte de silicona pegado el microprocesador, en esta parte. Esto es el radiador y esto es la ventilación forzada del radiador. Así de simple. Voy a coger más elementos que tengo por aquí para que lo veáis también. Esto sería un puente de Mitsubishi, tiene 2 transistores Darlington, también de potencia. Esto voy a pasarlo para que lo veáis, que es un transistor, el TOS N3055. Este transistor lo habéis utilizado para la práctica la semana pasada, habéis medido los tiempos de conmutación. Esto está colocado sobre un radiador, como veis aquí, con pasta de silicona que está pegada. Ya comentaremos en el tema siguiente, el tema de cálculo de radiadores. Y está cerrado, ¿okay?, la cápsula para que veáis por dentro cómo es el dispositivo semiconductor. ¿De acuerdo? Puedo también enseñaros unos dispositivos que nos trajo un compañero vuestro del Metro de Madrid, para todo lo que sean chopper, todo lo que es la parte de control de potencia de la máquina. Se puede hacer un control en continua o un control en alterna, se está incluyendo además. Ya comenté un día en clase, por ejemplo, que el AVE tiene un motor de corriente alterna y por tanto son variables de velocidad alterna. En los tranvías y los trolebuses, este tipo de cosas suelen ser de continua, por tanto son chopper o convertidores continua. Esto ya es un semiconductor apreciable.
O este que tenéis aquí, que tampoco es despreciable, este es un diodo de potencia, también, fijaros que siempre tiene roscada, en este caso la parte del ánodo. Esto sí, un fusible normal y corriente, de potencia, apreciable también. Todos estos son dispositivos que no he tenido alumnos que trabajaban en el mantenimiento del metro de Madrid, algunos alumnos que trabajan también en otro ámbito. Tenemos aquí, para os puede pasar también, para los microprocesadores, también ya un poco más pequeñitos, que son disipadores de los pequeños, que se utilizan en los chips que vienen en los ordenadores, también. Y por último, me parece que lo he pasado antes ya, pero bueno, estos serían dos transistores de potencia, un puente, para que veáis también cómo viene. Bueno, con esto damos por finalizado el seminario.